Estamos muy felices de tenerles nuevamente con nosotros y estamos iniciando en esta oportunidad el tema titulado Los 7 ejércitos de Dios. Salmo 8:5 dice que Dios nos creó a nosotros poco menor que los ángeles. Pero yo quiero que leamos Hebreos 1 y Pablo nos contesta la pregunta si cuando el Hijo de Dios tomó forma humana, cuando se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y el hombre es menor que los ángeles, ¿cómo quedó el Hijo de Dios respecto a los ángeles? Al hacerse hombre debió quedar ahora por debajo de ellos. Pero miren en sus Biblias qué título tiene Hebreos 1:5. Hebreos 1:5. En mi Biblia el título es El Hijo superior a los ángeles. El Hijo superior a los ángeles. ¿Ya lo tienen? Y dice así, y esto que el apóstol Pablo va a hacer aquí, estos argumentos, tienen que ver inclusive con la pretensión de los ángeles rebeldes, liderados por Lucifer, de pretender llegar a ser como Dios, y por eso tuvieron que ser, ¿qué? Expulsados. Entonces el Señor dice, Hebreos 1:5 al 9, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál de los ángeles? Lucifer pretendió eso. Dios le puede decir, oye Lucifer, ¿alguna vez el Padre te dijo a ti, mi hijo eres tú? No, nunca. Eres un ángel exaltado, poderoso, el querubín grande cubridor, pero el Padre nunca te dijo a ti, tú eres mi hijo. ¿Ah? Entonces, ¿de dónde tú sacas tus pretensiones de ser semejante al Altísimo? Cuando Jesús estaba en esta tierra, Él una vez le preguntó a los judíos, a los fariseos, dice, muchas buenas obras he hecho, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y los judíos le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, para los judíos, ellos no aceptaban que Jesús era Dios hecho hombre, era Dios con nosotros, y que Dios era su propio Padre, y que eso lo ponía en un lugar de igualdad con Dios. Entonces lo querían apedrear, y que eso era una blasfemia. Blasfemia es cuando algo humano ocupa el lugar de Dios. Pero Jesús no estaba haciendo ninguna blasfemia, porque Él realmente es ¿quién? Él realmente era, y es hoy, y lo será por la eternidad, Dios con nosotros. Amén. Entonces aquí la pregunta de Pablo es, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez eso? Pues a ninguno, solo al hijo. En el 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿quién dice? Dios, el Padre. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Miren la orden que Él dio cuando su hijo, el gran príncipe del cielo, hijo del rey celestial, se despoja a sí mismo, dejando la forma que tenía como Dios, y se hace siervo y nace en el pesebre. ¿Qué orden se le dio a los ángeles? Adórenle todos los ángeles de Dios, aunque fuera un bebé. Por eso es que cuando Jesús está en la tierra, y ustedes conocen el pasaje del desierto, la tentación del desierto, ¿recuerdan? Y Jesús ayunó ¿cuántos días? 40 días. Y al final de esos 40 días, como todo ser humano, ¿qué le dio? Una hambre impresionante. Tenía hambre porque es humano, 100% humano. Y tenía tremenda hambre. Ay, ya 40 días y con esa hambre. Entonces le apareció un ángel glorioso, luminoso,
poderoso. Y ese ángel se acerca y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. A ver, muéstrame el poder. Yo quiero ver si tienes tanto poder para ver si de verdad eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice al ángel, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el ángel no pudo decirle más nada. Y fue haciéndoles otras tentaciones, pero era un ángel de luz. Pero Jesús, llegó el momento en que este ángel le dice al final, dice la Biblia que lo llevó a un monte muy alto y le mostró allá todos los reinos de este mundo, la gloria de ellos. Se los mostró, los distintos reinos, los imperios y su gloria, su brillo, su esplendor. Y este ángel le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Mire Lucifer hasta dónde llegó a ufanarse de ser propietario tanto del planeta entero como de sus habitantes. Todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Eso está en Lucas 4. Entonces, cuando Jesús escucha con esa hambre, cansado, agobiado, pero escuchó las palabras del ángel de, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Jesús levantó la cabeza y dice, ¿cómo? ¿Que yo qué? ¿Que yo te adore a ti? Y Jesús cayó en cuenta, cuando yo nací, mi padre, ¿qué le ordenó a todos los ángeles? Cuando introduce al primogénito en el mundo, lo hemos leído en Hebreos, versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle, ¿cuántos? Todos los ángeles de Dios. Y ahora hay un ángel allí que le está diciendo, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Entonces Jesús le dice, ya yo sé quién eres tú. Tú eres Satanás. Si tú fueras un ángel de mi Padre, tú me tendrías que adorar a mí. Pero tú me estás pidiendo que yo te adore a ti. Tú eres Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En pocas palabras Jesús le está diciendo, mira Satanás, no soy yo, el Señor tu Dios, el que se tiene que arrodillar delante de ti. Eres tú, Satanás, el que se tiene que arrodillar delante del Señor tu Dios. Y Satanás se vio descubierto. Queridos amigos, Jesús descubrió que era Satanás no por la forma que tenía, lo luminoso y lo grandioso que se veía. Jesús lo descubrió por sus palabras. Eva debió haber hecho lo mismo con la serpiente. Tan bonita la serpiente que habla, ¿no? Tan linda, mira cómo habla, qué fluidez tiene esta serpiente. Oye, pero me estás diciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Tú no eres una buena serpiente. Debió dar media vuelta y haberse ido. Al enemigo nunca lo vas a conocer por la forma que tiene, porque los ángeles tienen esa facultad que se pueden, ¿qué? Transformar en lo que ellos quieran. Y se aparecen, mire, la Biblia dice que los muertos están en los sepulcros y que están allí hasta que Cristo venga, y el día que el Señor venga resucitarán primero los que murieron en la fe. Y la Biblia dice, y los muertos nada saben, ni tienen más parte en lo que se hace debajo del sol. Pero queridos amigos, ustedes saben que por ahí hay muertitos que se aparecen. Hola, hola, ¿quién me ha llamado? Ay, el abuelito, el abuelito. No. Y se aparecen personas que fueron muy cristianos en su vida y hoy están en el cementerio, vivieron una vida muy digna, muy entregada a las cosas de Dios, y hoy se aparecen y hacen milagros y todas esas cosas. ¿Quiénes creen ustedes que son esos en realidad? Ellos. Porque los muertos, los verdaderos, ¿están dónde? En el cementerio.
Y el día que Cristo venga, ¿resucitarán qué? Primero los que murieron en la fe. Y entonces eso del espiritismo, ¿en qué queda? Esos son ángeles caídos que se pueden transformar. Ay, pero es que me dijo cosas que solo mi abuelito sabía. Pues sí, pero es que cuando tu abuelito te dijo eso y solo era el secreto entre ustedes dos, invisibles, ¿quiénes andan merodeando por ahí alrededor de usted? Ellos andan chismoseando. Y saben dónde el abuelito guardó la plata y el abuelito dice: hola, la plata la dejé allá debajo de la piedra que está. Así es. No se dejen engañar. Y cuando hay esas apariciones milagrosas, ¿qué hace la gente? Por no conocer la luz de la palabra de Dios, allá salen a arrodillarse. Y eso es idolatría. Y el Señor dice: no te postrarás ante nada, ni te arrodillarás ante nada. ¿Solo ante quién? Ante tu Dios. Amén. Porque en este mundo hay ángeles que rebeldes, ángeles caídos, demonios. Ahora bien, nota lo que el Señor dice aquí en el 6, la orden que dio a todos los ángeles cuando su hijo nació: adoren todos los ángeles de Dios. El 7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del hijo dice: tu trono, oh Dios. Un momentito, ¿quién dice eso? Mas del hijo dice, ¿quién? En el versículo 5 que comenzamos dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Entonces en el versículo 8, cuando dice mas del hijo dice, ¿qué es lo que el Padre dice de su hijo? Esté aquí o esté aquí o esté aquí. ¿Qué le dice? Tu trono, oh Dios. Miren en sus Biblias si la palabra Dios está en mayúscula o en minúscula. Mas del hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿Cómo está llamando el Padre a su hijo? ¿Cómo lo está llamando? Dios. Hay algunas personas de algunos grupos religiosos con Biblia en mano y todas esas cosas, que tienen una doctrina que dice: Jesús no es Dios, es un ser creado. Un amigo mío de la universidad una vez me estaba explicando, me dijo: Alberto, es que Jesús no es Dios, es un ser creado. Yo le dije: ¿cómo? No, que sí, porque mira que el único es Jehová y los demás no. Entonces yo le mostré este texto y mira, le dije a mi amigo: mira, perdona, te quiero mucho, eres mi amigo, pero es que mira, aquí dice: mas del hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre mismo dice que su hijo es Dios. Y tú me estás diciendo que el hijo no es Dios. Discúlpame, pero no tienes la menor probabilidad de ganarle a Dios. Entre creerte a ti y creerle a Dios, yo en lo personal le creo a Dios. Y si Dios dice que su hijo es Dios, es Dios. Ahí lo está diciendo. Mas del hijo dice: tu trono, oh Dios. Ahora mire la parte importante que les quiero mostrar. Por el siglo del siglo. Síganme en el versículo 8. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Está hablando de quién? ¿De quién? De su hijo. Has amado la justicia, cosa que Lucifer no hizo, y aborrecido la maldad, cosa que Lucifer tampoco hizo. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus, ¿qué palabra usa ahí? Compañeros. ¿Quiénes son los compañeros que el Padre dice que su hijo tiene? ¿Quiénes son? Los ángeles. Por eso el Hijo tomó forma de un ángel para ser uno con los ángeles. Y dice que en el gran conflicto se ha mantenido fiel a la justicia, a la equidad, a la verdad, al punto que dice que Dios lo ungió, le da un nombre sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo. Y dice que lo ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Miren qué relación quiere Jesús, el Hijo de Dios, Miguel, con los ángeles. ¿Una relación de qué? De compañerismo. Amén. Y cuando Él viene a la tierra, ¿sí? ¿Qué relación quiso tener con nosotros los seres humanos? En el Evangelio según San Juan, capítulo 15,
versículos 14 y 15, nos dice cuál era la relación que Él quería con nosotros, los seres humanos. Juan 15, 14 y 15 dice: vosotros sois ¿mis qué? Mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Así que con los ángeles, ¿qué quiere ser Él? Compañero. Y con nosotros los seres humanos, ¿qué quiere ser Él? Amigo. ¿Motivo para dudar del amor de Dios? No hay. Un Dios así, solo hay uno. Y luego dice más abajito en el 15: ya no os llamaré siervos. Ahorita les explico por qué dijo que no los iba a llamar siervos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. ¿Por qué le dijo ya no os llamaré siervos? Porque lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, lo que Él logró en la cruz del Calvario, lo encontramos en el libro de Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados, ¿qué fue lo que Cristo logró en la cruz para nosotros? Nuestra libertad. Porque antes, ¿cómo estábamos? Esclavos de ellos. ¿Y por qué éramos esclavos? Porque hay una ley en el universo que está en Romanos 6:16, que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o la obediencia para justicia? En pocas palabras, pertenecemos a aquel a quien obedecemos. Así que no es aquí donde yo soy del Señor. Sí, esto determina mi deseo. Dios mío, yo quiero ser tu hijo. Dios mío, sálvame. Yo quiero entregarme a ti. Eso. Pero que yo sea de Dios es allá en la calle, en el diario vivir, donde cada día yo tomo una decisión: si voy a obedecer a Dios o al amiguito, a Dios o al compañero, a Dios o al pecado, la verdad o la mentira. Entonces, pertenecemos a aquel a quien obedecemos. Por eso se habla de el testimonio. Ahora miren una cosa: si obedecemos a Dios, dice, seremos esclavos de Dios. Y si obedecemos a Satanás, seremos esclavos de Satanás. Entonces noten que en Romanos 6:22, que es el texto que les mostré primero, dice: después de la cruz, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, porque Cristo nos dio la libertad, y hechos siervos de Dios. ¿En qué quedamos ahora? Éramos esclavos ¿de quién? De los demonios. Pero con lo que Cristo demostró en la cruz, nos abrió camino de libertad. Y ahora dice que somos hechos siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? En los tiempos de Cristo, que era un siervo, en los tiempos de Pablo, decir, este es mi siervo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era un siervo? Un siervo era alguien que tenía ¿qué? Un jefe que le ordenaba las cosas, ¿verdad? Pero mire, aquí dice: ahora hemos sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que ahora por la cruz somos hechos siervos de Dios. Pero Cristo antes de morir le dijo a los discípulos, ahorita en Juan 15, 14 y 15, ya no los llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos. Así que por ahora ser de Dios, por la cruz, quedamos en calidad de siervo. Pero Jesús dice, no, yo no quiero que seas mi siervo. Venga para acá, véngase conmigo. Somos amigos. Amén. Hermanos, qué impresionantes alcances tiene el plan de la salvación. Ahora una cosita. Esta situación que Lucifer planteaba de que Dios tenía que renunciar o a su ley o a nosotros. Ayer hablamos aquí con una niña que se llama Andrea. ¿Andrea está por allí? No está aquí, debe estar allá con los demás niños. ¿No está Andrea? Ayer teníamos aquí a Andrea que nos ayudó. Y miren una cosa,
Lucifer llega a la tierra y dice, yo voy a hacer que ellos pequen lo mismo que yo, para que Dios tenga que matarlos como me va a matar a mí. Entonces Dios dice, ¿ahora cómo hago? Los ángeles decían, Dios, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo vas a resolver esta situación? Si dejas la ley, tienes que matarlos, porque la ley reclama la sangre del pecador. Pero si decides salvarlos, la única manera es que anules la ley para que no los tengas que matar. Así que Dios dejaba la ley, es justicia. Nos mata a nosotros, no es amor. O nos salva a nosotros, es amor. Quitó la ley, no es justicia. Así que Dios, justicia o amor. Pero Cristo hizo las dos cosas. La ley permaneció, la ley ejecutó el castigo, solo que el castigado es el que él quitó. Quitó a Andrea y se puso él. Me quitó a mí y se puso a él. Quitó a Isaac. ¿Se acuerdan cuando Isaac estaba en el altar de piedra listo y Abraham tomó el cuchillo y ya el cuchillo venía para abajo? ¿Qué pasó? Cuando ya lo iba a matar, el ángel de Jehová dijo, Abraham, detente. Eso está en Génesis 22. Detente, ya no le hagas al muchacho. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Isaac, por poco. Y dice la Biblia en el siguiente texto de Génesis 22 que Abraham escuchó a sus espaldas esto. Ve, ve. Y Abraham miró, ¿y qué era? Un cordero trabado en un zarzal. Y dice la Biblia que Abraham fue y tomó el cordero y lo sacrificó en lugar de su hijo Isaac. Entonces noten cómo es el plan de salvación. La sentencia de todas maneras se va a ejecutar, no se detiene. Lucifer pretendía que Dios detuviera el castigo sobre la humanidad para mostrar al universo que Dios no era amor, o que por amor a la humanidad quitara la ley y no hubiera castigo. Pero de todas maneras hubo el castigo. Lo único que pasó fue que Cristo quitó a Andrea y se puso él, y el castigo se dio. En el monte Moriah, de todas maneras, hubo un sacrificio ese día. Solo que en vez de ser Isaac, Abraham quitó a Isaac y puso ¿a quién? Al cordero. Ahora miren una cosa. Si ese corderito hablara, el del monte Moriah, Abraham lo amarra a las patitas de delantera, trasera, lo pone allí, el corderito levanta la cabecita y Abraham se la baja ahí. Y el corderito ve que Abraham toma el cuchillo y lo levanta. El corderito dice, no va a pasar nada. Ese ángel que está allá arriba ahora dice, Abraham, Abraham, detente, no le hagas nada al cordero tampoco. Yo sé, porque lo vi ahorita que el niñito este lo iban a matar, pero no lo mató. Y el corderito se queda así esperando que el ángel hable, y el cuchillo viene y ¡fas! Le abrió la garganta y el corderito comenzó a ahogarse allí, la sangre salía a borbotones, y el corderito no entiende. ¿Por qué? ¿Por qué cuando era el niño y el cuchillo ya venía contra él, detente, y lo quitan y lo ponen ahí, y cuando el cuchillo viene contra el cordero, ahí nadie habló, nadie detuvo el sacrificio del cordero? Y el corderito, si el corderito hablara, ¿qué preguntaría en ese momento mientras su sangre se derrama? El corderito de pronto preguntaría algo como, Dios mío, ¿por qué a mí sí me has desamparado? ¿Por qué a Isaac lo amparaste y a mí no? Bueno, el corderito del monte Moriah no hablaba, pero el cordero de la cruz, ese sí hablaba. ¿Y sabe qué pasó en la cruz? Había un asesino, un sedicioso, un hombre malo, ladrón, asesino, y había sido condenado a muerte por los romanos. Mire, los romanos no condenaban a muerte a todo el mundo. Los romanos, cuando una persona era sentenciado por algún delito grave, alguna cosa, la sentencia era encadenado de por vida para ir a trabajar en las minas, y era una esclavitud perpetua. O si no, lo condenaban a encadenarlo a los remos de las galeras de guerra, y este hombre era una máquina de remar toda la vida, hasta que se moría o se enfermaba y lo botaban al mar. O sea, ellos necesitaban la mano de obra humana para ser esclavos y todas esas cosas. Así que esas eran las condenas. Pero cuando los romanos veían una persona pero tan mala, que ellos decían, mira, este ni para los remos
ni a las minas, ni esclavo. No, 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 este tipo hay que matarlo. Entonces lo sentenciaban a la muerte de la cruz. Y la cruz era una muerte horrible, no solamente dolorosa, sino también vergonzosa, porque los reos eran desnudados totalmente y eran puestos en la cruz en alto. Y entre más malo era el reo, la cruz era más alta. Porque habían cruces pequeñas, porque el hombre había hecho cosas malas, pero no tan terribles. Entonces la cruz era bajita, así que los que se acercaban a verlo, los que estaban detrás no alcanzaban a ver la desnudez de este hombre, porque los de adelante tapaban. Pero cuando querían un escarmiento bien bueno, y el hombre era demasiado malo, lo iban a colgar bien alto. Así que la cruz era bien alta para que lo viera ¿qué? Todo el mundo. No crean que la cruz de Jesús en el Calvario era la más alta porque es que como es el Hijo de Dios, entonces la cruz de él es más altita. No, para los romanos él no era el Hijo de Dios. Es más, la cruz no era ni siquiera de Jesús. Aquel ladrón se llamaba ¿cómo? Barrabás. Anoche teníamos era Andrea. Cristo quitó a Andrea y se puso él. Pero en el monte Calvario, ¿a quién quitó? A Barrabás. ¿Barrabás había cometido pecado? ¿Merecía la muerte? Sí. ¿Se acuerdan los dos ladrones que discuten y uno le dice, oye, si de verdad eres el Hijo de Dios, desciende y sálvanos a nosotros? Y el otro ladroncito, el que llaman ladrón bueno, pero mire, no hay ladrón bueno. Él mismo lo reconoce y dice, oye, ¿no temes tú a Dios ni estando en la misma condenación? Nosotros, lo dice el mismo ladrón, nosotros a la verdad merecemos lo que nuestros actos han traído. O sea, el hombre no está diciendo que no es ningún ladrón bueno. Él dice, mira, yo merezco la muerte. Nosotros a la verdad sufrimos lo que merecieron nuestros actos, pero este justo ningún mal ha hecho. Barrabás estaba condenado porque merecía la muerte. La noche anterior Barrabás ahí en la celda con los barrotes de hierro, los romanos ahí en el patio le mostraron la cruz. Le dijo, mira Barrabás, aquí te la dejamos toda la noche para que la mires. Mañana a esta hora estás colgado ahí. Y se fueron y Barrabás desde los barrotes miraba en el patio la tremenda cruz que le habían hecho a Barrabás. Al amanecer, no había todavía apenas minutos de haber salido el sol y llegaron los soldados romanos y abrieron la reja. Barrabás, afuera. Y Barrabás sale encadenado. Él sabe que va a morir, sentencia de muerte. Y cuando Barrabás llega al pretorio romano, ve todo el pueblo reunido, una multitud, los sacerdotes, todo ahí. Y Barrabás dijo, oye, toda esta gente vino a verme morir. Qué ganas de verme morir, qué venganza tienen. De repente Barrabás mira al procurador romano Poncio Pilato que dice a la multitud, bueno, aquí tenemos dos reos. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús el Nazareno? Y Barrabás mira para allí y ve del otro lado al Nazareno con corona de espinas, latigazos, lo ve ahí amarrado. Y Barrabás dice, hoy Pilato no se vale, no se vale. No, pero ¿cómo vas a poner? Es que no hay punto de comparación. ¿Cómo vas a poner a este pueblo a que elija entre Jesús Nazareno y yo? Yo los asalto, yo los extorsiono, yo he asesinado a algunos de sus familiares, yo he hecho tantas cosas malas a ellos, ¿me tienen miedo? En cambio él les multiplicó los panes y los peces, les resucitó a los muertos, les sanó las enfermedades, a los ciegos los ha puesto a caminar, hasta les ha sanado la suegra. ¿Y cómo es que Pilato va a decir al pueblo que elijan? Pues lógicamente van a elegir a Jesús. No se vale, Pilato, no se vale. Y el primer sorprendido es el propio ¿qué? Barrabás, que el pueblo comienza a gritar, suelta a Barrabás y mata a Jesús Nazareno. Así que al final de cuentas, la cruz que habían construido ¿para quién? Para Barrabás, la carga ¿quién? Jesús. ¿Y sabes a quién representa Barrabás en esta historia? Yo no sé si a ti, pero a mí sí me representa. Barrabás nos representa a nosotros, los que merecemos ¿qué? La muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús llegó, Isaac iba a morir, quitaron a Isaac y pusieron al cordero. Andrea, el peso de la ley iba a caer sobre ella. Andrea se fue y Jesús se metió en su lugar. Barrabás iba a morir, sacaron a Barrabás y Jesús ocupó su lugar. Eso es lo que significa que Jesús murió por nuestros pecados. Amén. Es importante que entendamos todo esto, cómo funciona el plan de la salvación.
Ahora bien, el Cordero de la cruz, Cristo pronunció estas palabras, Mateo 27:46. Y Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras. Yo le hago una preguntita, ¿ustedes tienen buena memoria? ¿Ustedes recuerdan cuando el ángel de Jehová le apareció a Moisés, a Josué, a Gedeón, a Manoah? ¿Sí? ¿Quién de estos personajes, hablando con el ángel de Jehová, dijo: ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde está su poder y las cosas que nuestros padres nos han contado? Jehová nos ha desamparado. ¿Quién fue el que le dijo eso al ángel de Jehová? Gedeón. ¿De qué lo acusó? Y dice el siguiente versículo: y mirándolo Jehová le dijo. Cristo. Gedeón le dice a Cristo: Jehová nos ha desamparado. Siglos después, Cristo mismo, el que habló con Gedeón, está en la cruz y grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que Gedeón lo había acusado. Cuando Gedeón resucite y estemos con los redimidos, Gedeón no vivió para ver la crucifixión, pero cuando vea la crucifixión va a buscar a Cristo y le va a decir: Jesús, ven acá. Tú eras el ángel de Jehová que habló conmigo aquella vez. ¿Te acuerdas cuando el trigo y eso? Sí. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que tú nos habías desamparado? Sí, me acuerdo. Perdóname, porque ahora que vi lo que pasó siglos después de mi muerte y cómo tú moriste por mí en la cruz y tú fuiste desamparado, perdóname, Jesús, por haberte dicho eso. Yo no sabía. Por eso es que Jesús desde la cruz decía: Padre, perdónalos. No tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Ahora miren esto, ¿qué significa aquella frase de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Notemos que es una pregunta. Es una pregunta. Y para toda pregunta debe haber una ¿qué? Una respuesta. Ahora bien, Jesús está preguntando al Padre desde la cruz: Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? ¿Será que Jesús no sabía por qué estaba en la cruz? ¿Ustedes qué dicen? ¿No lo sabía? Porque está preguntando: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy desamparado? ¿Por qué? ¿Será que Jesús lo sabía o no lo sabía? ¿Ustedes qué dicen? Sí lo sabía. Entonces, ¿por qué pregunta? Si él sabe, ¿por qué está preguntando? Debe ser que era el Padre el que no sabía. De pronto el Padre allá en el trono, en el tercer cielo, es el que no sabe por qué el Hijo está en la cruz desamparado. ¿Por qué? ¿Será que el Padre lo sabía, sí o no? ¿También? O sea, el Hijo lo sabía, el Padre también. Entonces, ¿por qué la pregunta? Porque es una pregunta que ambos saben la respuesta. ¿Por qué? Debe ser que Él quiere que ciertas personitas, que los estoy viendo pero no quiero decir el nombre, sí sepamos por qué Él fue desamparado en la cruz. Para entender un poquito más este texto, traigo en este momento a colación un hecho histórico que se dio en el principio del siglo XIX. Los Estados Unidos crecían, las ciudades del este, todo lo que era Nueva Inglaterra y las ciudades crecían y se necesitaba muchísima madera para construir las ciudades que se estaban desarrollando en el este de los Estados Unidos. El tren o el ferrocarril que venía de San Francisco y cruzaba todo Estados Unidos de oeste a este, ¿verdad? Tenía que cruzar por muchos parajes y había una parte donde la empresa de ferrocarriles construyó un puente para este ferrocarril sobre el río Mississippi. Un leñador fue contratado por la empresa de ferrocarriles para trabajar allí junto al puente, porque el puente era un puente bajo, pero por debajo del río los vapores con unas gigantescas ruedas se impulsaban y unas chimeneas altas eran a vapor. Y estos barcos empujaban grandes cantidades o remolcaban grandes cantidades de madera que bajaban de las montañas y que eran llevadas hacia el este de los Estados Unidos para construir las ciudades. Entonces el puente allí tuvieron que construir un puente que fuera levadizo.
Entonces el trabajo para el cual fue contratado este leñador era estar en una caseta de madera donde había una palanca. El trabajo de él era accionar la palanca y el puente se abría así en dos. Entonces los vapores pasaban con sus altísimas chimeneas empujando la madera, y una vez que ellos habían pasado, el leñador tenía que volver a poner la palanca en su lugar, el puente bajaba para que el ferrocarril que venía de San Francisco a Nueva Inglaterra pudiera circular normalmente. Este leñador tenía un hijo de 9 años. Su niño de 9 años siempre le decía: papá, llévame a tu trabajo, papi, llévame contigo. El hombre pasaba horas y horas durante el día ya esperando que pasara el vapor, movía la palanca. Venía el tren, movía la palanca, ese era su trabajo. Así que él cortaba leña, llevaba leña a la casa, y como pasaba muchas horas allá, tomó un trocito de madera y comenzó a hacer figuras, y le construyó un pequeño velero, un pequeño barquito a su hijito de 9 años. Se lo llevó pintadito, fue una grata sorpresa. Y cuando el niño vio su barco, lo primero que dijo: papá, tengo que llevarlo al río. ¿Cuándo me llevas? Así que el niño insistía en que el papá lo llevara al río a su trabajo. Dijo: ok, vas conmigo el domingo. El domingo el niño madrugó, se alistó y fue con el papá al río. Él quería meter su barquito al agua. Así que el padre buscó un lugar donde el agua era mansa, una pequeña ensenadita, y le dijo: nene, vas a estar aquí y aquí juegas, pero de aquí para allá no pasas. No, papi, yo juego aquí nomás. El hombre fue allá a cortar leñas para llevar a su casa en la tarde. El niño jugaba, pero como los niños al fin se van metiendo cada vez un poquito más sin darse cuenta. Se fue yendo un poquito más sin darse cuenta, emocionado con su barquito de madera, y de repente el barco cayó en una corriente que se lo arrebató, y el barquito comenzó a ir por las espumas del río. El niño pensó en su juguete enseguida. Recuerdo que mi papá, cuando me dio las primeras instrucciones de manejar carro, me dijo: Alberto, cuando vayas en tu carro y veas que sale una pelota para, porque detrás de esa pelota, ¿quién va a salir corriendo? Un niño. Así que si tú ves una pelota, un balón, para, porque lo más probable es que detrás de ese balón viene corriendo un niño que solo piensa en que su balón no se lo espiche un carro, aunque él arriesga su vida en el intento. Él le importa es el balón. Así que el niño trató de agarrar el botecito y cayó en la corriente y se lo comenzó a llevar. Y el niño sacó la cabeza: papá, papá, y se hundía. El padre oyó y no vio al niño, no vio el barquito, y alcanzó a ver los bracitos que se agitaban, salían y volvía a hundirse, y la corriente lo iba arrastrando. El hombre era un experto nadador, así que corrió, se quitó las botas y apenas se estaba quitando la camisa para lanzarse al agua, cuando escuchó a sus espaldas: ¡pu, pu! Y él voltea a mirar y el puente estaba así. Lo había dejado abierto después del último vapor que había pasado. Dijo: ahorita lo cierro. Y se había distraído cortando la leña y el puente estaba así. Su hijo sacó la cabecita: papá, papá. Y él volvió a mirar para meterse al agua. ¡Put, put! Más cerca. Y el hombre titubeó, un torbellino de ideas, indecisión, pero en una fracción de segundo tomó una decisión. Corrió de regreso a la caseta de madera. El tren era un tren de 60 vagones, cargado de pasajeros y de carga. Muchas personas morirían si ese tren se descarrilaba. Así que corrió a la caseta, logró entrar, tomó la palanca y la aló, y comenzó a ver cómo el puente lentamente iba bajando. ¡Pu, pu, pu! Más cerca el tren, más cerca, y apenas las dos partes se besaban cuando la pesada locomotora apenas cruzó, seguido por sus cantidades de vagones. Y el hombre, estupefacto, viendo como que con la palanca sostenía el tren, vio las caras de los pasajeros por la ventana de los vagones que señalaban al río mirando el paisaje. En el último vagón
alcanzó a ver una fiesta infantil. Vio cadenetas, globos de colores y muchos niños con gorritos, y el tren desapareció con el último vagón donde se estaba celebrando aquella fiesta infantil. Con el ruido del tren desapareciendo a la distancia, volvió a escuchar el rugido del río. Volvió a mirar y corrió a la orilla y ya no vio ni al barquito ni al niño. Así que comenzó a correr por la orilla. Corrió 200 metros, subió a una gran roca y miraba a ver si lo lograba divisar. No lo vio. Bajó de la roca y siguió corriendo 500 metros. Se agarró de un tronco para ver si el niño pasaba por ahí y alcanzaba a sacarlo. No lo vio. Bajó 100, 200 metros más. Buscó y buscó y no lo encontró. Y este hombre se sentó a llorar. Se sentó a llorar en la ribera del río como un niño. Lloraba por dos cosas. La primera, su hijo había muerto. Para salvar el tren, murió su niño. O salvaba a su niño y el tren se descarrilaba y moría mucha gente. Así que él lloraba porque su hijo había ¿qué? Muerto. Siglos atrás hubo un padre que tuvo que tomar una decisión. También tenía a su hijo. ¿Lo pudo haber salvado? Sí. ¿Podía Dios salvar a su hijo Jesucristo? Sí. Él mismo se podía bajar de la cruz. El que le quitó las ruedas a los 600 carros de Faraón. 4 manos de soldados romanos no eran suficientes para tenerle la mano ahí en el madero. Él es el ángel de Jehová. Él podía librarse si quería. Pero ¿por qué no quitó la mano Jesús? Jesús no quitó la mano porque estaba pensando en Andrea. Estaba pensando en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Estaba pensando en ti. Y por eso no quitó la mano y dejó que los clavos lo traspasaran. Él podía quitar la mano, pero significaba que Andrea tenía que venir a poner la mano. Él dijo no. De tal manera amó Dios a cada uno de nosotros que dio a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel, para que si Andrea cree en Él, si tú crees en Él, no te tengas que morir, no te pierdas, sino que tú tengas ¿qué? Vida eterna. ¿Quieren ir? ¿O lo están pensando? ¿Ustedes creen que yo les estoy hablando de religión? ¿Ustedes creen que esto es religión? Esto no es religión. Esto es tu vida y la mía. Esto es la vida misma. Y esto no es un juego. Es la salvación. Estos ejércitos son muy malos y buscan que nosotros no sobrevivamos. Pero Él dijo, mi hijo, por ellos. El hombre lloraba por dos cosas, les dije una, porque su hijo había muerto para salvarlos del tren. Pero la segunda causa por la que el leñador lloraba era que su hijo había muerto para salvar todas esas vidas. Y esa gente iba viajando sin siquiera saberlo. Los niños del último vagón de la fiesta infantil estaban comiendo torta, ignorando que mientras ellos pasaban seguros por el puente, pasaban por encima de la muerte que estaba allá abajo. Pero para ellos pasar por ese puente, otro niño estaba muriendo mientras ellos pasaban seguros. Usted y yo, queridos amigos, somos la última generación de este mundo. Somos el último vagón. Somos el vagón de la fiesta. Y hemos pasado por 2000 años de historia y muchos de nosotros, y yo tampoco lo sabía. Yo les contaba anoche que a los 17 años en el colegio me enteré. Viví 17 años sin saber que yo estaba vivo porque hubo alguien que dio su vida por mí. Cristo mi Salvador. Amén. Ahora bien, lástima que no tenemos a Andrea aquí. Tenemos otro niño voluntario, ven acá. Un varón. Imagínate algo. Hay un texto en la Biblia que dice en 1 Corintios 6, 19 y 20: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que nosotros no somos de nosotros. ¿Por qué nosotros no somos de nosotros? O sea, yo no soy mío. Alguna gente dice, mi vida es mía y yo hago con ella lo que quiera. ¿Han escuchado eso? Pues déjame decirte que la Biblia dice que tú no eres tuyo. ¿Ah? Primero, cuando éramos esclavos de Satanás, no éramos de nosotros, él era el dueño y nosotros esclavos. Pero vino alguien a salvarnos, dio su vida por nosotros y ahora la Biblia nos dice, no sois vuestros. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Amén. Entonces aquí tengo a Jimmy que tiene 12 años. Como es un niño, debe ser más barato. Porque la Biblia dice que fuimos comprados ¿por qué? Por precio. Y cuando se dice precio, significa un valor específico. Entonces, en el cielo, Jimmy, quédate allí. En el cielo miran hacia la tierra y miran a Jimmy. Mira, ya está Jimmy. ¿Cuántos años tiene? 12 años. Vamos a rescatarlo. Y el cielo traza un plan de salvación para salvar a Jimmy. Jimmy eres tú y soy yo. Tengo a Jimmy solo como ejemplo. ¿Está bien? Entonces el cielo dice, bueno, vamos a salvarlo. Entonces, ¿cuánto piden por él? Entonces viene a establecerse ¿un qué? Un precio. Por ejemplo, voy a comprar un par de zapatos negros. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto? 50,000 pesos. Si yo digo, tengo 10, ¿me lo dan? No, ¿el valor qué? 50,000, ¿sí o no? Pero si voy a comprar un computador, ¿me lo dan por 50,000? No, ¿cuánto vale el computador? 1,5 millones, por decir algo. Nota que hay un precio para algo, para cada cosa, ¿sí? Así que se determinó que a Jimmy lo iban a comprar, así que será que Jimmy vale 1,5 millones, 50,000, ¿como cuánto? Pero ¿quién era el dueño? ¿Quién lo tenía cogido? Este es mío. ¿Quién? Satanás. Entonces el cielo dice, ok, vamos a comprar, porque dice que fuimos comprados por precio. Entonces le dice, ok, te doy por Jimmy todos los ángeles y la mitad de los serafines. Y Lucifer dijo, no hay negocio. Jimmy es mío. Ok, te doy todos los ángeles, todos los serafines, todos los querubines. No, no hay negocio. Oye, pero estás como pidiendo mucho. Ok, te doy 1,000 galaxias. Todos los ángeles, todos los serafines, los querubines. No. Y así en ese, buscando el precio para comprar a Jimmy, que es de 12 años, se determinó cuando el cielo dijo, ok, te doy mi hijo. Digo, ese sí, échelo para acá. Te doy a Miguel. Claro, ese es el que yo quiero. Suéltelo, mándelo. Mándelo y le dejo a Jimmy libre. Y Miguel vino a la tierra a buscar a Jimmy. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vino a buscar a Jimmy, él siendo el precio. ¿Tienes cuántos años, Jimmy? 12. 12 añitos. Cuando Jesús tuvo 12 años, lo llevaron al templo. ¿Y qué pasó en el templo de Jesús a los 12 años? ¿Ah? ¿Qué le pasó? Eso está en Lucas 2, 48 y 49. Se perdió. Y duraron 3 días buscándolo, así en la edad de Jimmy, 12 años. Y la mamá lo encontró al tercer día. Con José lo buscaban por toda la ciudad. Y cuando llegan donde lo encontraron, ¿dónde fue que lo encontraron? En el parque jugando pelota. No, Jesús no se perdía en el parque, se perdió fue en otro lugar. ¿En qué lugar andaba Jesús? En el templo. ¿Y lo encontraron con quiénes? ¿Con otros niños? No, ¿con quiénes? Con los doctores de la ley y los sacerdotes, sentado con ellos, haciéndoles preguntas. Y la mamá le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado por todas partes. ¿Sabe qué le contestó el niño de 12 años?
¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y Jesús utilizó la palabra negocio. ¿Cómo así que negocio? Corintios dice que fuimos comprados por precio. Y Jesús dice, en los negocios de mi Padre. ¿Qué es un negocio? Una transacción donde por un precio tú compras. Y Jesús estaba en el templo enterándose cómo era que él iba a lograr rescatar a Jimmy y a Andrea y a ti y a mí. Y miren esto. Él dice, en los negocios de mi Padre tengo que estar. ¿Y cuál era el negocio de su padre que el padre lo había mandado a él a hacer allá? Le dijo, hijo, ve a ese planeta y haz un negocio. Cómpralo para mí. Cómpramelo el planeta y a todos los que viven allá. Y el hijo dijo, listo, padre. Y vino. ¿Y qué vino el hijo a hacer a la tierra? Vino de compras. Vino de compras. ¿Y qué vino a comprar? El planeta entero con sus 5 continentes y todos sus habitantes, para que siga siendo cierto de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y Jimmy y los que en él habitan. Amén. Entonces, ¿cuál fue el precio que se determinó para comprar a Jimmy? Porque fuiste comprado por precio. ¿Y cuál fue ese precio? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue? ¿La sangre? O sea que Jesús llegó, puso el brazo, le pusieron allí una sonda y le sacaron la sangre. Ya, pagó. ¿Será que él dio solo la sangre, los 8 litros de sangre? ¿Eso fue lo que él dio? Él se dio todo. Queridos amigos, miren a Jimmy. Venga, Jimmy. ¿Sabe cuánto le cuesta al cielo, Jimmy? ¿Sabes cuánto le cuestas al cielo tú? Jimmy, ¿tú sabes cuánto tú vales? Oh, eso es infinito. Ah, no tiene precio. No, sí tiene precio. La Biblia dice que fuimos comprados por precio. ¿Cuál es el precio? Jimmy, mírame. Sin temor a equivocarme, te puedo decir, Jimmy, tú vales la vida de un Dios. ¿Cuánto? La vida de un Dios. Tú vales la vida de un Dios. ¿Cuál Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. Eso tú vales. Jimmy, ¿vales mucho o vales poquito? Mucho. Él vale mucho. Así que Jimmy, nunca vayas por la calle como algunos que cantan o escuchan rancheras y van por la calle con la mano en el bolsillo y que mi vida no vale nada. Mi vida no vale nada. Nunca digas que tu vida no vale nada. Tú vales mucho. Tú vales la vida de un Dios. ¿Cuánto valen ustedes? Ahora una preguntita. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros la salvación? Nada, porque es un don gratuito. Somos salvos por gracia. No pagamos nada. Pero hay una cosa. Tenemos la tendencia inconsciente de que como no nos vale nada, menospreciamos. ¿Cierto? Menospreciamos. Nunca confundan gratis con barato. La salvación para ti y para mí es como gratis. Pero gratis no significa barato. El hecho de que tú y yo no pagamos nada no significa que sea barato. Es gratis para ti y para mí. Somos salvos por gracia. Pero ¿a quién le costó mucho nuestra salvación? Dios dio a su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Jimmy, gracias. Puedes volver a tu lugar. Nunca olvides que vales mucho. Así con 12 añitos, tú vales la vida de un Dios. Ahora una cosita, queridos amigos. ¿Están cansados? ¿No? ¿Seguro? Porque el que está de pie soy yo. Miren, vamos a terminar ya. Que si les digo todo hoy no vienen mañana. Recuerdo mi hermano Ricardo. Ricardo a los 2 meses de nacido le dio sarampión, mucha fiebre.
y a él se le soldaron los 3 huesitos del oído medio, el yunque, el estribo y el martillo. Se le soldaron, así que ya eso no vibra y él quedó sordo. Así que mi hermano es sordo mudo. Mi mamá se quiso morir, terrible. Entonces no lo mandaba al colegio, el niño es sordo, el niño es sordo. Hasta que un día el doctor le dijo: señora, usted lo va a lisiar. Él no va a ser un lisiado porque sea sordomudo, sino porque usted lo está sobreprotegiendo. Déjelo que se desarrolle como los demás. Cuando haga cosas malas, péguele igual. Era que él hacía terribles cosas y mi mamá, no, es que el niño es mudo, así que, y él nos hacía maldades a todos. Hasta que el doctor le dijo: no, él poco a poco se va a sentir que es diferente y eso sí lo va a marginar. Lo puso al colegio de sordomudos en Barranquilla, el colegio del Club de Leones. Y una tía que vivía en los Estados Unidos hace mucho tiempo. En ese tiempo no había tantas cosas americanas por aquí en el mercado, así que le trajo de los Estados Unidos un audífono. Y era una cosa que se le ponían aquí, tenía un cablecito y se metió un radiecito aquí, le ponía volumen y ya escuchaba. Ya los gritos de él mismo se los oía, se lo quitaba. Bueno, se fue para el colegio mi hermano Ricardo con su audífono y a los 15 días llegó con el audífono roto. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Amigo. ¿Cómo? Y mi mamá se puso furiosa, fue al colegio a hablar con la profesora que cómo era posible que le habían dañado el audífono al niño. Mire, esto es costosísimo, se lo trajeron de los Estados Unidos y se lo partieron. Bueno, la profesora dijo: no, yo no vi quién fue. Bueno, vino la tía a los Estados Unidos, el audífono, no, está partido. ¿Cómo? Pero ella fue y averiguó ahí en Barranquilla donde lo podían arreglar, era algo muy sofisticado, lo mandó a arreglar y se lo dejó nuevamente. Mi tía se demoró como 3 meses por acá y mi hermano se fue nuevamente para allá, al colegio, y a los 10 días regresó con el audífono partido. Y mi mamá: ¿qué pasó? Audífono, amigo. ¡Pah! Otra vez. Y se va mi mamá para el colegio furiosa y le dice: ¿qué pasó, profesora? Mire, lo volvieron a partir y esto costó mucho. Y la profesora dijo: señora, disculpe, pero esta vez yo lo vi. Él mismo lo partió. Y mi mamá le preguntó: ¿por qué, profesora? ¿Te vio que tú lo partiste? Dijo que sí, que era que todos los amigos lo miraban y se burlaban, porque tenía esa cosa aquí puesta y se burlaban de él. Entonces él, para que mi mamá no lo obligara a llevarlo al colegio, él lo partía, para así no llevarlo. Y mi mamá lo regañó y le dijo: pero es que eso, mucha plata, eso es caro. ¿Por qué lo partiste? Eso es muy caro. Y mi hermano dijo, tenía como 7 años, y dice mi hermano: no importa, tía, papel nuevo. Tranquila, no pasa nada. Tía, papel nuevo. Claro. Él lo vio fácil, ¿no? La tía solamente sacaba el bolígrafo, escribía en un papel, entregaba el papel y se lo daban nuevo. ¿Y qué era ese papel? Un cheque. Así que algo caro, costoso, pero él no lo sabía. Él no sabía qué tan costoso era lo que le estaban dando. ¿Sabe que así sucede con el don de la salvación? Es un don muy grande y nosotros no lo valoramos. Ahora una cosa más. Resulta que en la cruz ocurrieron 3 cosas. Abran sus Biblias en Colosenses 2:15. En la cruz Jesús logró 3 cosas. Y despojando a los principados y a las potestades. Mire quiénes son los principados y las potestades, los rangos más altos de las jerarquías de los ángeles rebeldes. Y despojando a los principados y a las potestades, primera cosa que ocurrió en la cruz, los despojó. Le quitó el título de propiedad que ellos tenían sobre nosotros. Ya tú no le perteneces a ellos, ahora le puedes pertenecer a Dios si tú quieres. Si tú quieres, ahora puedes ser propiedad de Dios. Primera cosa, y despojando a los principados y a las potestades. Segunda cosa, los exhibió públicamente. Y tercera cosa, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo así, queridos amigos, que los exhibió públicamente?
Ustedes recuerdan que, mire, a Lucifer en la rebelión del cielo lo botaron y él luego vino y se apoderó de la tierra. ¿Eso está claro? Pero la Biblia dice que aún él, estando en rebelión, podía entrar al tercer cielo, ¿sí o no? Lucifer, aún ya cuando lo habían expulsado, él volvía acá y asistía a reuniones acá. Sí, la Biblia dice en Job 1:6 que un día vinieron a presentarse delante de Dios todos los hijos de Dios y vino también Satanás. Así que él, aunque ya no vivía allá, pero allá se metía y allá hablaba y acusaba a Dios y Dios no le negaba la entrada. Pero ¿qué pasaba? Era que él, las acusaciones que tenía, note que Job es antes de que Jesús viniera a la tierra. Entonces, como no estaba totalmente desenmascarado ante el universo, ante los mundos y las galaxias que no han caído en pecado y los ángeles, Dios lo dejaba entrar. Pero en la cruz lo desenmascaró. ¿Cómo? Lo exhibió públicamente. ¿Alguna vez a ustedes lo han exhibido? Eso es feo, ¿cierto? ¿Qué significa lo han exhibido? ¿Cómo Jesús lo exhibió? Les voy a poner un ejemplo. Yo era capellán del Colegio Adventista del Carmen de Bolívar por 3 años. Trabajo muy lindo con jóvenes, aprendí mucho. Más aprendí yo de ellos que ellos de mí. Y un día entra una madre de familia. La jornada del bachillerato era en la tarde de 12:45 a 6. Y eso como a las 3 y algo de la tarde viene la señora Cecilia, una señora que no era adventista, pero tenía sus 5 hijos en el colegio, amaba mucho nuestro colegio, le gustaba mucho la educación cristiana y tenía sus 5 hijos allá. Y viene entrando por la sala de profesores para la cancha donde estaban los salones de clase y venía con una cara de pistola, furiosa. Y yo venía y yo la saludé. ¿Cómo está, señora Cecilia? Bien. ¿Qué le pasa, señora Cecilia? Yo no esperaba esto del colegio adventista ni de sus profesores. Pero, señora Cecilia, ¿qué pasó? Me dice, lo que pasa es que mi hija de 9º grado me ha dicho que su profesor de matemáticas la odia. Mami, el profesor de matemáticas me odia. Todos los compañeros le dicen, profesor, ¿me puede repetir la explicación? Sí, se la repito. Y yo le digo, profesor, ¿me puede repetir? No, no le repito nada. Me odia, mamá, me odia. Me va a hacer perder el año. Y yo otra vez le digo, le dicen los compañeros, profesor, no entendí. ¿Cómo no le repite? Y yo le digo, profesor, no me repite la explicación. Así que yo vengo a hablar con ese señor. Y yo le dije, mira, no puedes ir allá porque están en clase. Yo decía, o sea, yo no puedo permitir que una madre de familia insulte al profesor delante de los alumnos. Venía muy furiosa y por las razones que ella daba, pues tenía razón. Pero yo decía, aquí hay algo raro. Así que le dije, ¿por qué no me espera aquí en la sala de profesores? Yo voy, lo busco y lo traigo y arreglamos acá. Bueno, está bien, se sentó. Fui, busqué en todos los salones de clase y lo encontré dictando la clase de matemática en un salón. Profe, mire, lo necesito en la sala de profesores. Y me dijo, profe, ya en 10 minutos termina la clase y viene el recreo. ¿Me espera? Ah, bueno, listo, lo espero. Llegué a la sala de profesores con la señora y me acordé que los alumnos tenían la costumbre de en el recreo meterse a la sala de profesores a hablar con los profesores. Dije, aquí igual lo va a exhibir delante de los alumnos. Así que yo me fui y le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no vamos a mi oficina? La consejería. Y ahí en privado hablamos. Así que la convencí. Y cuando yo fui abriendo la puerta de la consejería, mi oficina solamente tenía mi silla, un escritorio, 2 sillas y una biblioteca. Y yo vi que detrás de mi silla en la pared había unas claraboyas, le llaman acá, calados, ¿sí? Así, arriba. Y se me ocurrió una idea loca, una idea chiflis. Porque caí en cuenta que por esos calados la pared separaba el salón de clases donde estaba el profesor dictando la clase, casualmente el de su hija. ¿Y sabe qué le dije? Señora Cecilia, ¿por qué no se sube aquí? Y mira, ahí está su hija oyendo la clase, está el profesor dictando la clase. Y la señora, ni corta ni perezosa, se fue subiendo. Y yo le tenía la silla para que no se cayera y la señora se puso a mirar así. Miró como por unos 2 minutos. Mientras yo tenía la silla, miré para atrás. La puerta la dejé abierta. ¿Qué tal que pase la rectora? Dirá, estos métodos académicos, ¿usted dónde los aprendió? Yo ahí teniendo a la señora asomada así mirando. Miró como por unos 2 minutos. Yo escuchaba la voz del profesor dictando ecuaciones y todas esas cosas. Cuando se bajó,
limpió mi silla, la entró y va saliendo y me dice: hasta luego, profesor Lascarro, discúlpeme por haberlo molestado, me voy. Y le dije: no se vaya, espere. Y sonó el timbre, ya viene el profesor, no se vaya, no va a hablar con él. Y la señora Cecilia me dijo: ya no tengo nada que hablar con él, déjela que llegue a la casa para que vea. Mire, eso hace más o menos unos 14 años que sucedió, y todavía yo hoy no sé lo que ella vio. Lo que yo sí recuerdo es que yo a su hija también le daba clases, y ella es de las alumnas, era de las alumnas que mientras el profesor dictaba y llenaba el tablero de ecuaciones, ella le hacía un peinado exótico a una compañera, o leía una revista, o se limaba las uñas. Claro, cualquier alumno que estaba haciendo las tareas: profesor, me repite, el profesor le repetía, pero el profesor, viéndola a ella ahí totalmente ausente, y le decía: profe, me repite. El profesor decía que no le iba a repetir nada. Esta joven acusaba a su colegio y a su profesor de matemáticas delante de su mamá de ser injusto y de odiarla. Pero esta alumna nunca se imaginó que iba a ser vista en vivo y en directo por su propia mamá en el salón de clases. Ya entendemos cómo fue que Jesús exhibió a Lucifer y a sus ángeles caídos. Ese día de la cruz, Jesús no se defendió. Jesús se dejó hacer lo que quisieron hacerle: latigazos, corona de espinas, lo escupieron, lo golpearon, todo, y él no se defendía. Miguel no se defendía. Y los demonios, ese odio de siglos y siglos acumulado, se saciaron allí en el Hijo de Dios, y él se dejó hacer todo eso. Pero los ángeles caídos jamás se imaginaron que lo que estaba sucediendo en el Monte Calvario estaba siendo visto en vivo y en directo por millones y millones de galaxias y millones de ángeles que observaban desde arriba. Ese día Lucifer quedó desenmascarado ante el universo. Ya Lucifer intentó volver acá, y acá le dijeron: no entras. Nunca pensamos que tú pudieras llegar a ser capaz de lo que hiciste. Si eso le haces al jefe, ¿qué nos harás a nosotros si nos ponemos en tus manos? No te queremos como rey. Y por eso dice Apocalipsis 12, 10 en adelante: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lucifer viene, te hace pecar, y luego iba ya a poner las quejas de ti. Entonces ahí ya no lo dejaron entrar más, porque se dieron cuenta quién era realmente él. Y ellos, o sea, ustedes y yo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ya no lo van a tener más por acá ni por acá. Ya no lo reciben en ninguna parte. Alegraos cielos. Ese Señor no va a volver a aparecer por acá. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de vosotros, los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Como ya no lo dejaron entrar para acá, ahora él se devuelve para la tierra con gran ira. ¿Y qué es lo que él quiere hacer por ser derrotado en la cruz? Dice: y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Al verse derrotado, ahora Lucifer se quiere desquitar, es con la iglesia. Ahora se quiere desquitar. Dice: ok, Jesús se fue, se me escapó de la tumba, está bien, ya está en un lugar donde no le puedo hacer nada. ¿Dónde está Jesús ahora mismo? A la diestra del Padre. ¿Allá Lucifer lo puede alcanzar? Ya no. Pero Lucifer dice: bueno, tú estás allá, pero Jimmy está acá, Alberto, tú y tú y tú están aquí. Ahora voy a atacarlos a ellos. Entonces, como Lucifer tiene gran ira porque fue derrotado en la cruz y quiere hacernos a nosotros perder, entonces el Señor decide mandarnos un mensaje que se llama el Apocalipsis. ¿Cuántos de ustedes en esta oportunidad, colocándose de pie allí en su puesto, quieren decir: Jesús, gracias por comprarme por tan altísimo precio? Somos caros, somos carísimos. Amén. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros.
Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros.